Aleluya. Te alabamos y te adoramos, Señor. Aleluya. Te adoramos. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, tus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, tus alas levantarán. Como las águilas, tus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán. Los que esperan en Jesús. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Aunque la tierra tiemble, debemos de cantar. Un cántico nuevo al Señor, toda la tierra cantar. Tu gloria anuncia día a día, proclamar tu salvación. Porque grande es el poder y en majestad. Cantar, cantar, reina nuestro Dios. Un cántico nuevo al Señor, toda la tierra cantar. Tu gloria anuncia día a día, proclamar tu salvación. Porque grande es el poder y en majestad. Cantar, cantar, reina nuestro Dios. Es el león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra. Y ahora es la esperanza del pueblo fiel. Es el león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, es mi poder en el tiempo de guerra. Y ahora es la esperanza del pueblo fiel. Y ahora es la esperanza del pueblo fiel. Y ahora es la esperanza del pueblo fiel. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Nuestra única esperanza.
esperanza, Señor. Tú has venido a dar sentido a nuestras vidas, Señor, y esperanza, Señor, a nuestras vidas. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te alabamos y te bendecimos como nuestro Dios que eres, como nuestro Rey, como nuestro Señor y Salvador que eres. Porque eres el único que hace maravillas. Porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras en nuestras vidas y en la de nuestros seres queridos, Señor. Podemos dar testimonio de ellos, Señor. Cada día, Señor, podemos dar testimonio. Y todo esto, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Porque tu misericordia es nueva cada mañana. Aleluya. Gracias, Dios. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería aún de nuestros seres queridos? ¿Qué sería de esta humanidad si tú no fueras un Dios de amor, un Dios misericordioso, Señor? Si tú no fueses nuestra esperanza, Jesús, y la esperanza de todos los que creen en ti, Señor. Aleluya. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Aleluya, gracias, Dios. Tu misericordia es mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Amén. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Amén, Señor. Mi alma lo sabe. ¿Qué sería de nuestras vidas si tú no fueras un Dios misericordioso, Señor? Ah, Señor. Nuestra vida sería miserable, Señor. Si tú no fueras ese Dios tan bueno y misericordioso, Señor, que eres. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Amén, Señor. Ciertamente, ¿qué sería de nuestras vidas? Seríamos, Señor, las criaturas más miserables de todas si no fuera por tu amor, tu bondad y tu misericordia, Señor. Porque tu misericordia no tiene límites, Señor. Es que hoy estamos aquí, Señor. Amén, Señor, porque es desde la eternidad hasta la eternidad. Es que hoy estamos aquí delante de tu presencia
porque es por tu misericordia, Señor, que no pudiendo hacer nada nosotros para ser perdonados, Señor, tú hiciste a un lado ese dolor que tanto te han producido nuestros pecados y nos miraste con amor y misericordia y te diste, Señor, para morir por nosotros, Señor. Te ofreciste y no solo te ofreciste, moriste por nosotros en esa cruz. Todo porque eres misericordioso, Señor. Gracias, Señor. Que tu misericordia nos seduzca, Señor. Que tu misericordia nos enamore a consagrarnos cada día más a ti, Señor. A vivir cada día más para amarte y obedecerte y servirte, Señor. Pero también que tu misericordia seduzca y atraiga a aquellos que aún no se convierten a ti para rendirse a ti, Señor. De manera total e incondicional por amor y gratitud, Señor. Gracias, Dios. Gracias, te alabamos y te adoramos por tu amor y tu misericordia, Señor. Y queremos darte gracias por ese amor, Señor. Y que tu amor siga seduciendo nuestros corazones, Señor. Has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Cada hora, cada instante, eres tú mi torre fuerte. En tu amor reposaré. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Cada hora, cada instante, eres tú mi torre fuerte. En tu amor reposaré. Amén, amén. Cada hora, cada instante, eres tú mi torre fuerte. En tu amor reposaré. Amén, amén. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Tu amor permanecerá en nuestros corazones, Señor. Y te amaremos, Señor, y te amaremos hasta el final. Te amaremos, Señor, hasta el final. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor. Gracias, Señor, por enamorarnos. Gracias por no desecharnos, sino al contrario, atraernos, seducirnos. Gracias por enamorarnos. Gracias, Señor. Señor de amor, ciertamente has ganado mi corazón, Señor. Y no lo ganaste
por la fuerza, Señor. Lo ganaste con tu amor, Señor. Me enamoraste, Señor, me sedujiste y fui seducido. Que esa pueda ser la realidad de todos los que estamos aquí, Señor, de todos los aquí presentes, de modo que podamos decir todos a una: Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Señor de amor, has ganado mi corazón, tu amor permanecerá. Amén, Señor. Gracias por habernos amado, Señor. Gracias por habernos amado primero, Señor. Gracias por habernos amado cuando no te amábamos, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos en mí, Señor, y en todos aquí, Señor, cuando solo vivíamos para ofenderte, Señor, y para lastimarte con nuestra vida de pecado, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Dios de amor y protector, Señor. Aleluya, aleluya. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustias me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti, Él vivirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Eres mi protector. Gracias, gracias, precioso Jesús. Mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Confiaré en ti, Él vivirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Confiaré en ti, Él vivirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti. Amén, Señor. ¿Y cómo no hacerlo, Señor? ¿Cómo no confiar en aquel que dejó el cielo y dejó la gloria? ¿Cómo no confiar en aquel que se hizo hombre por amor a nosotros, para morir por nosotros?
¿Cómo no confiar en aquel que dio su vida, en la cruz del Calvario? ¿Cómo no confiar en Él, en aquel que resucitó para estar con nosotros todos los días hasta el fin? ¿Cómo no confiar en aquel que es Dios, Dios vivo y verdadero? ¿Cómo no confiar en aquel que es la fuente de toda la gracia y del cual podemos obtener gracia sobre gracia, ya sea para perdón de todos nuestros pecados, como para perseverar cada día venciendo a Satanás, venciendo el pecado, venciendo el mundo, aún al yo, Señor? ¿Cómo no confiar en ti, Señor? ¿Cómo no confiar si eres bueno? ¿Cómo no confiar, Señor, si tú nos demuestras cada día en tu bondad y misericordia que eres digno de nuestra confianza? ¿Cómo no hacerlo, Señor? Si acaso hay alguien que no es digno de confiar, somos nosotros, Señor. Si acaso hay alguien quien no es digno de confiar, somos nosotros, Señor. Pero tú, Señor, ¿cómo dudar de ti, Señor? ¿Cómo dudar, Señor? Por eso te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Y hoy nos rendimos a ti en amor y gratitud. Y renovamos esos votos, Señor, de vivir para ti, Señor. De amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Y de que nuestra vida sea una continua alabanza, porque tú te lo mereces, porque tú eres bueno, porque tú diste tu vida por nosotros. ¿Cómo no darte nuestra vida? Ah, Señor, ¿cómo vivir mezquinamente, viviendo para nosotros mismos y para hacer nuestra voluntad? Aquí estamos, Señor, alabándote y glorificándote una vez más en esta asamblea pública de oración, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así será, Señor. Amén. Sean todos muy bienvenidos. Estoy muy contento y muy agradecido con Dios porque me ha dado la fortaleza para poder dirigirme una vez más a ustedes a través de este video, que juntos continuemos aprendiendo acerca de el doble carácter de Dios, o acerca de cómo es el carácter completo de Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que he titulado Más ideas equivocadas de la bondad de Dios. Más ideas equivocadas de la bondad de Dios. Y para ello yo quisiera leerles de la Biblia de las Américas, allá en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, los versos 32 al 34, en donde está escrito acerca de los cristianos de aquella época. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Adoniram Hudson nació el 9 de agosto de 1788 en Malden, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica. Después de convertirse a Dios, él asistió al seminario de
Andover, el Seminario Teológico de Andover, Massachusetts, y fue ahí donde comenzó su interés por las misiones en 1809, cuando leyó un sermón de Claudius Buchanan titulado La Estrella del Este. Motivado por este escrito, Adoniram Hudson comenzó con algunos de sus compañeros de seminario un grupo para estudiar las misiones. Y fue durante este tiempo que Hudson se sintió llamado por Dios a ser misionero. En 1912, Adoniram se casó con Anna Hasseltine y fue ordenado ministro, iniciando su viaje hacia Calcuta, en la India, dejando atrás varias ofertas pastorales y una prometedora carrera como profesor del seminario donde él había estudiado. Él fue uno de los primeros misioneros enviados en la historia de las misiones de los Estados Unidos. A su llegada a Birmania, cuando él tenía 24 años, él se dedicó a construir la primera estación misionera que se convirtió muchos años después en la base de otros misioneros norteamericanos que llegaron a Birmania. También con la ayuda de Dios tradujo la Biblia y otros escritos en 2 idiomas diferentes, el birmano y el pali, finalizando la traducción de la Biblia en birmano en 1834. Escribió numerosos tratados, escribió numerosos folletos de diversos temas teológicos y devocionales en el idioma birmano para los cristianos de Birmania. Alentó a los cristianos de su época, de todo el mundo, a preocuparse por las misiones, y en 1846 se dedicó a escribir y a traducir un diccionario en el idioma birmano que se terminó de traducir en 1849. No contento con esto, continuó con la traducción de algunos léxicos para los cristianos birmanos. Durante su ministerio en ese país, Birmania, que es hoy Myanmar, plantó 63 iglesias. Y cuando murió, habían aproximadamente 7,000 cristianos bautizados en Birmania. Sin embargo, la vida de este siervo de Dios no estuvo libre de sufrimientos. Óigalo bien, la vida de este siervo de Dios no estuvo libre de sufrimientos a pesar de una vida abundante al servicio de su Señor y Salvador. Veamos algunos ejemplos de su sufrimiento. Para comenzar, en 1913, cuando llegan a Calcuta, allá en la India, ellos tienen que salir hacia la ciudad de Rangún, en el país de Birmania, estando su esposa embarazada y a punto de dar a luz. ¿Por qué? Porque la poderosa compañía inglesa de el este de la India, como se llamaba, y que prácticamente representaba el poder económico de los hombres más ricos de Inglaterra, y por tanto era la autoridad prácticamente en ese país, le amenazó con deportarlos de nuevo a Inglaterra. Aunque él era norteamericano, él había llegado a ese país vía Inglaterra, porque la India era una colonia inglesa. ¿Por qué razón? Porque ellos veían amenazados sus intereses económicos con la presencia del predicador. Quiero decirles que durante este viaje de Calcuta a Rangún nació su primer hijo, pero este murió muy poco después del parto. En 1824 se desató una guerra entre Inglaterra y Birmania, y el emperador birmano encarceló a todos los hombres extranjeros, incluyendo a Adoniram Hudson, aunque él era norteamericano. ¿Por qué razón? Porque él pensaba que todos los hombres extranjeros eran espías de los ingleses, y es por ello que Adoniram Hudson permaneció 19 meses en 2 cárceles diferentes en condiciones muy precarias, y sobrevivió gracias a la misericordia de Dios, porque Dios lo había llevado a ese país con un propósito, pero también a los cuidados de su esposa Ana, ya que muchos prisioneros murieron en el mismo tiempo que él estuvo encarcelado.
Durante su encarcelamiento enfermó gravemente en varias ocasiones de enfermedades infecciosas y también por desnutrición. Y finalmente fue liberado de la cárcel, pero con esto no terminaron los sufrimientos de Adoniram Judson, ya que pocos meses de haber sido liberado de la cárcel, murió su esposa Ana en 1826, y también murió su segundo hijo, una niña de 2 años llamada María. También tuvo que sufrir la muerte de su segunda esposa llamada Sarah Hall Boardman, a quien había conocido en Birmania y con quien se casó en 1834 y quien murió en 1845, 11 años después de haberse casado, cuando Adoniram y Sarah viajaban en barco hacia Estados Unidos para buscar un mejor servicio médico para Sarah. Y finalmente, el 12 de abril de 1850, Adoniram Judson murió después de sufrir una infección pulmonar, probablemente neumonía, cuando tenía 61 años de edad, y se dice que murió exclamando: oh, el amor de Cristo, oh, el amor de Cristo, el maravilloso amor de Cristo, la bendita obra del amor de Cristo. También podemos decir que Adoniram Judson nunca tuvo abundancia de bienes materiales, aunque Dios en su fidelidad siempre le proveyó de lo necesario para él y su familia y para poder realizar la obra de Dios en Birmania o en Myanmar. Ahora, ¿por qué escogí la historia de Adoniram Judson? Pude, no lo sé, haber entrado a YouTube y buscar allá en La Voz de los Mártires o en Puerta Abierta la historia de un mártir contemporáneo. Sin embargo, escogí la de Adoniram Judson. ¿Por qué? Porque esta vida de este siervo de Dios y todos sus sufrimientos ilustran muy bien todas las ideas equivocadas acerca de la bondad de Dios, a las cuales me estaré refiriendo. En nuestra enseñanza anterior les expresaba que la primera idea equivocada y quizás la más común acerca de la bondad de Dios es que las personas creen que la bondad de Dios se manifiesta como ausencia de sufrimiento o ausencia de aflicción, como ausencia de angustia o tribulación en la vida diaria del ser humano, ya sea cristiano o no cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Y ciertamente, aunque Dios es bueno, compasivo y misericordioso, como ya dijimos en la enseñanza anterior, la bondad de Dios no se manifiesta por ausencia de sufrimiento o aflicción, por ausencia de angustia o tribulación, especialmente en la vida del cristiano. Y hablamos ampliamente de ello y espero les haya sido bendición, sobre todo si usted es cristiano, si usted es cristiano. El día de hoy quiero empezar hablando de varias ideas equivocadas. El día de hoy yo quiero hablarles a ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, abundantes textos para que su fe esté fundada en la palabra de Dios, especialmente en esto de las aflicciones y los sufrimientos y de las ideas equivocadas acerca de la bondad de Dios. Hoy estaré hablando de 6 ideas falsas. 6 ideas falsas de la bondad de Dios o acerca de la bondad de Dios. Ya vimos la primera en la enseñanza anterior. Hoy, a partir de la segunda, diremos que la segunda idea equivocada de la bondad de Dios es que la bondad de Dios se manifiesta como ausencia de oposición. Ausencia de oposición o ausencia de rechazo o ausencia de menosprecio acompañado con enojo o queja contra los cristianos o contra las personas que se convierten a Cristo por parte de personas inconversas, es decir, que no se han querido convertir a Dios y por tanto no son cristianas. Y la verdad es que esta oposición, este rechazo, este menosprecio, aún con enojo y queja, quiero aclarar que no es porque los cristianos estén haciendo o cometiendo maldad alguna contra estas personas o estén pecando contra Dios y estas personas, sino que todo esto
esta oposición, este rechazo, este menosprecio, aún con enojo y queja, es por el único hecho de haberse convertido a Dios. Y claro está, como ahora están convertidos a Dios, están amando a Dios con todo su corazón, están amando a Dios con toda su alma, están amando a Dios con toda su mente y bueno, con todas sus fuerzas, están dedicados o consagrados a vivir una vida justa, recta, agradable a Dios con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. Y yo quiero decirles que esto es falso. Esto es falso. Como podemos ver en la Biblia, y aún a lo largo de la historia del cristianismo, desde que se fundó la iglesia hasta el día de hoy, la bondad de Dios no es ausencia de oposición, no es ausencia de rechazo o menosprecio de los inconversos, pero Dios en su incomparable bondad sí proveerá a todos aquellos cristianos que están sufriendo oposición, que están sufriendo menosprecio o rechazo, la fortaleza necesaria. Óigalo bien, Dios sí proveerá la fortaleza necesaria en el momento justo que la necesiten. ¿Para qué? Para salir victorioso de todo esto. Y es así como el Señor Jesús nos advierte al respecto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, verso 36, diciéndonos, para que nadie caiga en el engaño de Satanás y de los falsos maestros, que la bondad de Dios se manifiesta como ausencia de oposición y rechazo, diciéndonos que los enemigos del hombre, las personas que se opondrán o estarán en contra de los cristianos o no estarán de acuerdo con la entrega a Dios de estos verdaderos cristianos, ¿serán quiénes? Serán ¿los de quién? ¿O los de dónde? Los de su propia casa. Serán los de su propia casa, es decir, su propia familia va a ser la primera que se oponga a la conversión de una persona a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos visto cómo muchas personas, entre las cuales yo me incluyo, pues llegan gozosos a sus casas, donde sus familias, dando testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, de cómo Dios les ha confrontado con su pecado, con su maldad, de cómo Dios les ha guiado por medio del Espíritu Santo al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para perdón de todos sus pecados, y cómo ellos realmente han confiado en que Jesucristo, al morir en la cruz, en lugar de ellos, Él es el instrumento para que Dios pueda perdonar a esa persona de todos sus pecados, de toda una vida de maldad. Y cuando esta persona llega, como yo llegué un día a mi casa, donde mis padres y mi familia, y da testimonio de esto, les da esta buena noticia, esta gran noticia, esperando que las personas se regocijen con él o con ella, y que estas personas quieran seguir su mismo camino de convertirse a Dios. Tristemente se encuentra con el rechazo, tristemente se encuentra con la oposición de su propia familia, de los de su propia casa. Esa reacción de rechazo, le dicen con molestia y hasta con enojo: te hiciste cristiano. Solo eso faltaba. Mi hijo, aleluya. Mi hija, una aleluya. ¿Y ahora qué vamos a decir? El hermano separado, la hermana separada. ¿Por qué hiciste esto, hijo? ¿Cómo pudiste traicionar la religión de tu familia, la religión de tus ancestros? ¿Qué va a decir ahora toda la familia cuando se dé cuenta que te convertiste en un aleluya?
A lo que el cristiano responde algo así como: ustedes no entienden. Esto se trata de algo más grande y maravilloso que traicionar la religión de mis padres o de mi familia. Se trata de que, sin yo merecerlo, Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para lavarme y limpiarme con su sangre preciosa de todos mis pecados y ser perdonado por Dios, cuando yo lo único que merecía era el castigo eterno. Y por cierto, lo mismo quiere hacer Jesús con cada uno de ustedes. ¿Y cuál es la respuesta más común de su familia, de los de su propia casa? Que eso no les importa. Pues lo único que les importa en ese momento y a partir de entonces es que el familiar cristiano los ha traicionado. Ya no es de la misma religión, pero tampoco ya no va a participar con ellos de sus mismos pecados. Muchos de ellos, pecados que esta sociedad ha legalizado, pero siguen siendo pecados ante los ojos de Dios. Y bueno, ya no va a participar con ellos en sus rituales y ceremonias paganas de su religión. Y bueno, pues, ¿qué hacen? Pues lo mismo que me pasó a mí. Lo separan, lo hacen a un lado, como dicen, le aplican la ley del hielo. Y además de eso, pues se burlan de él. Y pues rechazan todo lo que él les dice y critican todo lo que él o ella hacen por amor a Dios, por vivir una vida de santidad y por predicar el evangelio. Recuerdo un día mi propio padre me dijo: yo soy hijo de Dios. Y cuando lo confronté con su pecado, me dijo: ¿qué? ¿Tú no me crees? Le dije: sí. No le creo, perdóneme, pero no le creo. Y me dijo: bueno, tú vas a creer que yo soy hijo de Dios hasta que me veas como ese loco o como un loco. Así me dijo: hasta que me veas como un loco predicando en el parque. Porque la casa de mi padre o de mis padres está frente a un parque, allá en la ciudad donde nací. Y le dije: exacto. Cuando lo vea así, con esa pasión, con ese amor por Dios y las almas, como loco predicando en el parque, voy a creer que usted realmente es un hijo de Dios. Un comentarista de la Biblia escribió al respecto, óigalo bien, y grábeselo en su memoria, cristiana: siempre que alguien se hace seguidor de Jesús, sus familias se volverán en contra de ellos. Siempre que alguien se hace seguidor de Jesús, su familia se volverán en contra de ellos. Un padre convertido se encontrará con la oposición de su hijo incrédulo. Una madre cristiana con la oposición de su hija inconversa. Una suegra nacida de nuevo será aborrecida por su nuera no regenerada. De modo que, óigalo bien, de modo que a menudo se ha de hacer una elección entre Cristo y la familia. A menudo se ha de hacer una elección entre Cristo y la familia, ya que no puede permitirse que los vínculos naturales o los vínculos familiares, como le queramos llamar, aparten a un discípulo de Cristo de su absoluta adhesión al Señor. Y por cierto, esto no solo tiene que ver con familiares, tiene que ver con amistades. Tus amigos más cercanos también van a hacer esto contigo. Yo recuerdo que cuando me convertí, cada uno de mis amigos de este mundo se fue alejando. ¿Por qué? Porque ya no era tan popular entre ellos, ya no compartía su estilo de vida pecaminoso y lo que es peor para ellos, mi nueva vida les confrontaba con su maldad. Mi nueva vida les confrontaba con su vida de pecado. Y uno a uno se fueron alejando. Pero gracias a Dios que Él me dio una nueva familia. Él me dio una nueva familia, la familia de la fe. Empecé a conocer hermanos y hermanas en Cristo que fueron supliendo a estos amigos. Gloria a Él. Amados, nunca olviden, el mundo ama lo suyo. El mundo ama lo suyo. Y por cuanto los cristianos no son del mundo, el mundo los va a aborrecer. Así de sencillo. Y si a Cristo lo aborrecieron, también lo van a hacer con los que son de Cristo, con los que viven como Él, porque son sus discípulos. Juan 15, 19. Una tercera idea equivocada acerca de la bondad de Dios es pensar que la bondad de Dios es ausencia de conflictos.
conflictos externos y conflictos internos. Y no solo eso, conflictos externos con las personas de este mundo, que ni aman a Dios ni aman a los cristianos. Pero también conflictos internos cuando viene la tentación. Y la persona tiene que decidir entre hacer la voluntad de Dios, de su Padre amoroso, o hacer la voluntad de Satanás. Hacer lo que el mundo le pide que haga, o hacer lo que su yo le pide que haga. Y claro, esto genera un conflicto interno. Entonces el cristiano va a padecer conflictos internos y externos, porque no es cierto lo que se enseña por ahí de, como decíamos, pare de sufrir, usted se convierte a Cristo y para de sufrir. No, no, no. La bondad de Dios, según muchos, es ausencia de conflictos, es ausencia de aún ser encarcelado y aún es ausencia de persecución. Tú te conviertes a Cristo y a todo mundo le vas a caer bien, todo mundo te va a amar, todo mundo te va a recibir bien. No, no es cierto. Amados y amadas, yo quiero que quede claro hoy que la bondad de Dios no se manifiesta como ausencia de conflictos externos e internos, aún el ser privado de la libertad o ser encarcelado por Cristo por causa de esa oposición, por causa de la persecución. ¿Por qué? Porque lo que leemos en la Biblia es lo contrario. Es lo contrario. Vemos a profetas, vemos a patriarcas, vemos a hombres conforme al corazón de Dios en el Antiguo Testamento. Vemos a hombres como José, David, sufriendo conflictos internos y externos, sufriendo oposición, y aún en el caso de José siendo encarcelados. Y en el Nuevo Testamento lo mismo. Lo común del Nuevo Testamento era conflictos con las autoridades romanas, conflicto de los apóstoles con las autoridades religiosas, conflictos entre ellos mismos por falsos hermanos, conflictos de Pablo con los judaizantes, etc. Ahora, ¿por quién o por quiénes sufrirán persecución los cristianos? Para que usted abra sus ojos, cristiano, déjeme darle algunos ejemplos. En muchos países, por los gobiernos que usan medidas de represión. Pero cuando digo esto, yo quiero decirles que aún en muchos países que se llaman demócratas en el mundo occidental, también se está persiguiendo a los cristianos por causa de su fe, como veremos más adelante. También los cristianos sufrirán persecución o enfrentarán conflictos, bueno, como ya lo dijimos, con personas que viven vidas de práctica de pecado, por personas que no aman a Dios y una y otra vez están resistiendo a ese llamado de Dios para ser salvo. Pero algo curioso es que también van a sufrir persecución por personas que, óigalo bien, en defensa de sus tradiciones religiosas se opondrán a los que verdaderamente se han convertido a Dios y los perseguirán. Y la razón es porque al ver que estas personas ya no practican sus costumbres paganas, los van a ver como una amenaza, como que ellos van a influenciar a otros ahí de la misma comunidad a que se conviertan a Dios y por lo tanto abandonen esas prácticas religiosas, esas creencias y tradiciones. Pero, oiga bien, lamentablemente los verdaderos cristianos, y óigalo bien, los verdaderos cristianos, no estoy hablando de los nominales, de los que nunca se han convertido a Dios pero dicen ser cristianos, solo porque tienen membresía en una iglesia, no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los verdaderos cristianos, de los que en realidad han nacido de nuevo, han sido regenerados por Dios. También enfrentarán la oposición y la persecución de autoridades religiosas. Lo vemos en la misma vida del Señor Jesús. Pero también van a padecer persecución por líderes religiosos y personas que dicen ser cristianas, pero no lo son. Pero como ya dijimos, Dios en su bondad les dará por medio del Espíritu Santo el amor, la fortaleza, esa paciencia, ese dominio propio necesario. ¿Para qué? Para
soportar este conflicto, esta oposición, esta persecución. Y no solo eso, sino que Dios en su fidelidad no los dejará ser tentados o probados, porque la palabra ahí se puede utilizar para tentación o prueba. No los dejará ser tentados o probados más de lo que puedan resistir o soportar, sino que también juntamente con la tentación o la prueba les va a dar ¿qué? Les va a dar la salida. Y muchas veces la salida es la muerte. Muchos no entienden por qué murieron los cristianos en el primer siglo, segundo siglo, etcétera, y aún a lo largo de la historia de la iglesia. Porque muchas veces la salida que Dios escogió para ellos, para que huyeran de la persecución, para librarlos de la persecución que había en esos entonces, era la muerte. Yo no sé, pero ¿sabía usted que según Puertas Abiertas, actualmente, estoy hablando de actualmente, 340 millones de personas que afirman ser cristianos, no sé si todos lo son, pero que afirman ser cristianos, están siendo perseguidos en todo el mundo? 1 de cada 6 cristianos es perseguido en África. 2 de cada 5 cristianos es perseguido en Asia. Y para nuestro asombro, 1 de cada 12 cristianos es perseguido en América Latina. Sí, en América Latina. Un ejemplo de países en donde los cristianos son perseguidos por su fe, según la publicación de Puertas Abiertas, son Corea del Norte, Afganistán, Somalia, Libia, Pakistán, Irán, Irak, Siria, China, Birmania. Sin embargo, el número 36 de la lista, según Puertas Abiertas, ¿quién cree que es? México. Y para mi sorpresa, y seguro estoy que ustedes se van a sorprender, entre los 73 países en donde son perseguidos los cristianos está Colombia, está El Salvador y está Honduras. Sí, Honduras. Quizá usted se pregunte, ¿cómo es posible que en México, que en Colombia y que en El Salvador, nuestro país vecino, y Honduras, exista tal persecución? Bueno, de acuerdo a las fuentes consultadas, esta persecución se realiza más en las zonas rurales. ¿Por qué razón? Porque en estas zonas rurales hay comunidades indígenas donde sus tradiciones religiosas están muy, pero muy arraigadas. Son tradiciones religiosas ancestrales y están tan arraigadas que no van a permitir que una persona se convierta a Dios y abandone sus tradiciones. Y como ya decíamos, influya a otros a convertirse a Dios y también a abandonar estas tradiciones. Pero también se está viendo esto en aquellas zonas de estos países donde son controladas por el crimen organizado, especialmente por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque cuando las personas de estas regiones, ya sea que no estén involucradas con el crimen organizado o cualquier organización de este tipo, o ya esté involucrada, se convierten a Dios, ¿qué pasa? Cambian su manera de vivir. Cambian su manera de vivir. La avaricia, ¿verdad? Y el egoísmo que los llevó a participar en este tipo de organizaciones criminales ya desaparece. Su amor es por Cristo y teniendo abrigo y sustento estemos contentos. Vámonos fuera de esta organización que además solo muerte está trayendo aquí en el país y está destruyendo familias enteras y la sociedad. Entonces, ¿qué dicen los narcos? Cuidado, cuidado, que no se te conviertan. Cuidado, cuidado con ese pastor que está haciendo de mala influencia en la comunidad. La gente se está convirtiendo a Dios y nadie quiere colaborar con nosotros. Entonces los persiguen, comenzando por los pastores que realmente son convertidos y los cristianos, verdaderos cristianos. Al cristiano tibio no lo persigue nadie, no te preocupes. Es más, aún en Estados Unidos está aumentando la persecución a los cristianos y va a seguir aumentando durante estos 4 años. ¿Por qué? Porque van a estar siendo perseguidos por sus convicciones, por su fe fundada o basada en la Biblia, por querer hacer lo que Dios manda en su palabra. Y claro, por todo esto, los cristianos de Estados Unidos que se oponen a la ideología de género o que condenan el homosexualismo como pecado, porque Dios así lo expresa en la Biblia, van a ser perseguidos o ya están siendo perseguidos. Hermanos, y esto no es de ahorita. Esto no es de ahorita, esto no es de países comunistas, esto no es de países donde pues son musulmanes, pues, o sea, su religión es el Islam y están en contra del cristianismo.
Esto ha sucedido siempre. Es más, esta persecución ha existido desde antes que se fundara la iglesia. Jesús mismo fue perseguido. Jesús mismo fue crucificado desde antes que se fundara la iglesia. Y lo mismo sucedió con los apóstoles después de la muerte del Señor Jesús. En 2 de Corintios, capítulo 4, verso 9, el apóstol Pablo escribe a los cristianos, refiriéndose a él y al común denominador de los cristianos: perseguidos, mas no desamparados. Y esto me encanta. Y quiero que lo escuche bien usted, querido hermano, querida hermana que está aquí, que está siendo perseguido primeramente por los de su casa, los de su trabajo, etc. Dice el apóstol Pablo que estamos, dice. O sea, era una realidad para la vida de Pablo y otros cristianos. Entre muchas cosas dice, perseguidos, mas no desamparados. Aquí lo grandioso no es lo perseguido, porque eso ya, como veremos más adelante, es lo común en la vida del cristiano. Lo grandioso es que están perseguidos, más que, más no desamparados. Es que cuando Pablo escribe aquí, no desamparados, lo que les está diciendo es una sola cosa: Dios no nos dejó solos en medio del conflicto. Dios no nos dejó solos en medio de la persecución. Y cuando el apóstol Pablo dice, perseguidos mas no desamparados, esto me recuerda cuando Pablo escribió, todos me desampararon. ¿Pero qué? Pero el Señor estuvo conmigo. Me encanta, todos me desampararon. Pablo está escribiendo una carta, seguramente desde la prisión, y él escribe, todos me desampararon, pero el Señor estuvo conmigo. Imagínate las palabras de Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo. Timoteo, todos me desampararon, pero el Señor estuvo conmigo. El Señor estuvo conmigo, es decir, el Señor estuvo a mi lado. El Señor nunca me abandonó en medio de la oposición, en medio de la persecución. Yo te ruego, hermano y hermana, que grabes en la mente esta verdad y la recuerdes cada vez que seas perseguido, que seas perseguida. ¿Por qué? Por tu amor a Cristo y por tu fe y por la predicación del Evangelio. Y para que nadie piense, como muchos lo hacen, que solo algunos cristianos muy espirituales, algunos cristianos muy consagrados van a ser perseguidos. Pablo escribió a Timoteo también en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10 al 12. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Yo lo quiero repetir. Y no solo lo quiero repetir, deseo hacer énfasis en algunas palabras. Dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hago énfasis en la palabra todos. Óigalo bien, todos, todo aquel que quiera vivir, que anhele vivir una vida piadosa, una vida dedicada a Dios, una vida auténticamente piadosa, como lo traducen algunas otras versiones de la Biblia, una vida de sumisión a Dios. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué le va a pasar a toda aquella persona que verdaderamente se convierta a Dios, que sea regenerada por el Espíritu Santo de Dios, que realmente haya nacido de nuevo y por amor a Dios y gratitud a Dios quiera vivir una vida auténticamente piadosa, una vida de sumisión a Dios, una vida de entrega a Dios, una vida dedicada a Dios? Va a padecer persecución. O sea, es inevitable, créamelo. Es inevitable. Van a ser perseguidos. ¿Por qué razón? O en primer lugar, porque yo quiero decirle que es una característica del verdadero cristiano sufrir persecución, pero no por sus maldades, como ya he dicho, porque la persona vive una vida santa, justa y recta con la ayuda del Espíritu Santo, por amor a Dios. Y no solamente va a sufrir persecución por causa de la justicia, sino que la va a soportar. La va a soportar. Y la va a soportar con gozo. La va a soportar con paz. La va a soportar aún
teniéndole paciencia, aún amando a los que le persiguen y maltratan. Como escribió el apóstol Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 4, verso 12. En segundo lugar, van a padecer persecución porque una vida piadosa, óigalo bien, una vida piadosa denuncia la maldad de los demás. Una vida piadosa denuncia la maldad de los demás. Y las personas, o a las personas, no les gusta ser confrontadas. Seamos realistas. Una vida piadosa denuncia la maldad de los demás y a las personas no les gusta ser confrontadas de esta manera. Y tristemente, en lugar de convertirse de su impiedad y de volverse a Cristo, van a intentar destruir a aquellas personas que les han mostrado cómo realmente son. Óigalo bien, y en lugar de convertirse de su impiedad y de volverse a Cristo, van a intentar destruir a aquellas personas que les han mostrado cómo realmente son. De modo que si en algún momento de tu vida no tienes oposición, no tienes persecución de una u otra forma de los del mundo, comenzando por los de tu casa, por tu forma de vida, o porque tu forma de vida les confronta con su maldad y su pecado, o por predicarles el evangelio, a la verdad, preocúpate. Porque si esto es una característica de un cristiano, pues habría que revisarte, o tendrías que revisarte a ti mismo o a ti misma para ver si realmente eres cristiano, para ver si realmente te has convertido a Dios. Y en tercer lugar, la oposición, la persecución, son parte del costo de ser cristiano. Son parte del costo de ser cristiano. No solo es una característica, es parte del costo de ser cristiano. Yo creo que esto es algo que debes saber. Es algo que debes saber si aún no te has convertido a Dios y si te convertiste a Dios recientemente. La oposición y la persecución son parte del costo de ser cristianos. Como bien escribió un comentarista de la Biblia, no nos tome por sorpresa la persecución. No nos tome por sorpresa la persecución, porque la persecución es parte integral de la vida cristiana. Como dijo el apóstol, porque para esto estamos puestos, para esto hemos sido llamados prácticamente. Algunas personas me han comentado, cuando se les predique el evangelio con amor, con respeto, algunas personas me han comentado que ellos tienen temor de convertirse a Dios. ¿Y por qué razón? Porque ellos dicen, es que yo no quiero padecer. Yo veo que cuando la persona se convierte a Dios, mire, le comienzan los problemas, comenzando por su casa. Antes, cuando la verdad vivía en sus pecados y participaba de los pecados de la familia y de las tradiciones de la familia, pues todos se llevaban bien con él o con ella. Pero ahora que se convirtió a Dios, usted no sabe, le han llovido los problemas. Y yo no, suficientes problemas tengo, yo no quiero más problemas, por eso no me convierto a Dios. Ahora bien, yo les pregunto, ¿y es que solo los cristianos padecen persecución? ¿Es que solo los cristianos padecen persecución? La realidad es que no. Mira, las personas que dicen esto, solo les basta, o las personas que ponen esto como excusa para no convertirse a Dios, solo les basta que miren a su alrededor. Sí, solo les basta que miren a su alrededor y van a ver a muchas esposas no cristianas sufriendo porque son abusadas físicamente, son abusadas psicológicamente, son abusadas sexualmente y hasta económicamente por sus esposos no cristianos. Es más, también hemos visto esposos no cristianos que son abusados psicológicamente y algunos hasta físicamente por esposas no convertidas. A esta persona que pone esta excusa para no convertirse a Dios, solo es necesario que vea a su alrededor y va a ver cuántos hijos cristianos están sufriendo abuso físico, abuso emocional, abuso económico de padres no cristianos. Solo mire cuántos feminicidios están ocurriendo a diario, mujeres no cristianas asesinadas por hombres perversos. Así es. Hombres y mujeres no cristianos sufriendo discriminación por su raza. En muchos países, aún en Estados Unidos. Amados, no solamente los cristianos sufren persecución y padecen, también los no cristianos. ¿Cuál es la diferencia? Que el que no es cristiano está solo en este mundo, pero el que es cristiano tiene a Cristo. Todos me desampararon, pero el Señor estuvo conmigo, ¿sí o no?
perseguidos, mas no desamparados. Dios no nos dejó solos en la persecución, decía Pablo. Yo quiero decirles que la persecución no solo es algo natural en la vida del cristiano y una característica en la vida del cristiano, sino que el Señor mismo nos dice que cuando un cristiano es perseguido por causa de la justicia, por causa de vivir para hacer lo recto, por causa de glorificar a Dios en este mundo, a través de una vida justa, agradable a Dios, deben de considerarse bienaventurados, es decir, inmensamente felices, dichosos, dichosos. Y esto nos lo dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 10, cuando Él nos dice, bienaventurados, bienaventurados, inmensamente felices, considérense dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, no por causa de una maldad o un pecado que esté cometiendo contra otros, por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es que el reino de los cielos. Y mientras, óigalo bien, mientras los que viven vidas de práctica de pecado en este mundo y no quieren convertirse a Dios, irán de mal en peor, segunda de Timoteo 3:13, y serán destruidos de repente, serán destruidos en un instante, serán destruidos en un abrir y cerrar de ojos. Salmo 73:19. Y con esta destrucción, la condenación eterna, los cristianos que sufren persecución por causa de la justicia serán bienaventurados, serán inmensamente dichosos o felices. ¿Qué diferencia? Y esto va a suceder desde el momento en que son salvos por la gracia de Dios hasta que mueran y partan con Cristo o Cristo venga, lo que ocurra primero. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque a su Padre Dios les ha placido daros ¿qué? Daros el reino. Una cuarta idea falsa de la bondad de Dios es que la bondad de Dios es ausencia de peligros. Y cuando me refiero a peligros, quiero decir a situaciones que ocurren o pueden ocurrir en nuestra vida en donde existe la posibilidad o amenazan con provocar un daño, un mal o una desgracia, aún la muerte en la vida de la persona. Ahora bien, quizás usted se pregunte, oiga, ¿por qué la bondad de Dios no es ausencia de peligros como realmente es? Bueno, primeramente, no porque Dios sea el autor de la maldad. No, Dios no es autor de la maldad. Dios no es autor del pecado. Sino porque vivimos en un mundo que de manera consciente y voluntaria ha decidido ponerse bajo las órdenes de su padre, ¿quién? No de su padre Dios, sino de su padre el diablo. Un mundo que, por cierto, al estar bajo las órdenes de su padre el diablo, ni ama a Dios, ni teme a Dios, ni ama a los cristianos. Un mundo de personas egoístas. Porque estamos viendo en parte el cumplimiento de la profecía de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero también porque por el aumento de la presencia del crimen organizado en el país y en todo el mundo, hay áreas de las ciudades o de las comunidades donde viven los cristianos y trabajan los cristianos que están controladas por pandillas. Otra razón es que tienen que utilizar el transporte público. Muchos cristianos tienen que utilizar el transporte público, igual que los que no son cristianos. Y todos sabemos cuán inseguro es el transporte público, por lo menos en nuestro país, a causa de los continuos asaltos. ¿Por qué? Por las otras razones que mencioné. Yo quiero dejar claro que el que un hijo o una hija de Dios sufra a causa de un peligro de los que hay a su alrededor, al cual está expuesto o expuesta, esto no es señal de que Dios le esté castigando.
no es señal de que Dios le esté castigando porque está practicando algún pecado oculto que no ha reconocido, no se ha arrepentido de él, ni le ha confesado a Dios ese pecado, ni le ha pedido perdón. Miren, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, da testimonio de cómo la bondad de Dios no es ausencia de peligros, y que el hecho de que él mismo estuviera sufriendo por causa de los peligros que le rodeaban no es o no era por estar practicando un pecado oculto. Cuando escribió acerca de su propia vida a los corintios, en 2 de Corintios capítulo 11 verso 23, en peligro de muerte muchas veces. En peligro de muerte muchas veces. Y también escribió ahí en 2 de Corintios capítulo 11 verso 26 a la misma iglesia, donde describe 8 tipos de peligros a los que estaba expuesto. Dice, en caminos muchas veces, dice. Óigalo bien. 2 de Corintios 11, 26. En caminos muchas veces. Dice, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, los que no eran judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar y peligros entre ¿qué? Entre falsos hermanos. 8 tipos de peligros. Y además de Pablo, quizás tú mismo has estado en una situación de riesgo, de peligro y has sufrido por causa de este peligro al cual estás expuesto. Como ser asaltado en un bus o en diferentes lugares de la ciudad donde has tenido que movilizarte, o te has infectado por el virus COVID-19, por mencionar algunos ejemplos. Y esto no significa que Dios dejó de ser bondadoso. Esto no significa que porque los cristianos padezcan esto, es que Dios dejó de ser bondadoso. No. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no se manifiesta, como hemos visto, como ausencia de peligros. Una quinta idea falsa. La bondad de Dios es ausencia de enfermedades. Óigalo bien. La bondad de Dios es ausencia de enfermedades. Y todo lo que tienes que hacer si te enfermas, si eres cristiano, es reprender todo espíritu de enfermedad, porque ahora ahí en la religión, ¿cómo les encanta reprender? Reprendo, ato, desato. Ellos dicen no, o sea, la bondad de Dios, si eres cristiano, si de verdad Dios está contigo, pues no te vas a enfermar, y si empiezas a sentir mal, todo lo que tienes que hacer es reprender todo espíritu de enfermedad y confesar que estás sano y no te enfermarás. ¿Por qué? Porque tus palabras, cuando tú las pronuncias, tienen poder. Otra idea equivocada es que las enfermedades son productos de algún pecado que la persona está practicando y que por eso está enfermo, todo lo cual es falso. Ahora bien, yo quiero decir que sí es cierto que nos enfermamos, porque todo, óigalo bien, todo cambió en este mundo. Todo cambió en nuestro cuerpo humano después que Adán y Eva pecaron. Todo cambió en el mundo. Como dicen los teólogos, vivimos en un mundo caído, en un cuerpo que poco a poco se va desgastando, un cuerpo que es sensible a las infecciones por virus y bacterias. Por esa razón nos enfermamos. Dios no quería que fuera así al principio. También es cierto que algunas enfermedades son consecuencias de practicar un pecado por mucho tiempo. Por ejemplo, la cirrosis del hígado es una consecuencia ¿de qué? De ingerir bebidas alcohólicas por largo tiempo. Claro está, no todo el que padece cirrosis del hígado es por ingerir bebidas alcohólicas. Conozco personas que nunca se tomaron una copa de licor y desarrollaron cirrosis del hígado, y esto viene heredado de la familia, es un problema enzimático. Otra de las enfermedades son las enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué razón? Porque la persona está viviendo una práctica de pecado, de fornicación, o porque la persona dejó el uso de su esposa y anda ahí de adúltero o de adúltera. Así que no siempre que un cristiano se enferma es por causa del pecado que ha cometido o está practicando. En la Biblia podemos leer que Timoteo, un cristiano verdadero,
quien tenía una fe no fingida, padecía del estómago. Y no solo eso, de frecuentes enfermedades, le escribe Pablo allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 23. Yo quiero decirles algo. Si la bondad de Dios no es ausencia de enfermedad, aún en la vida del cristiano, de igual manera podemos decir que la bondad de Dios no es ausencia de muerte. No es ausencia de muerte por una enfermedad que padezcas o porque tengas que sufrir persecución por causa de tu fe, por causa de Cristo y la predicación del Evangelio, y porque te maten por vivir piadosamente. Esteban y los apóstoles, excepto Juan, y miles de cristianos desde la fundación de la iglesia hasta hoy han muerto por su fe, como ya vimos. Y si quieres ver más de todo esto, busca ahí en YouTube La Voz de los Mártires o Puertas Abiertas. Una sexta idea equivocada es que la bondad de Dios es ausencia de vituperios o injurias. ¿Qué quiere decir esto? La gente cree que la bondad de Dios es caerle bien a todo el mundo y que ya no te van a ofender, no van a calumniarte, no te van a difamar, no van a decir mentiras acerca de ti o no te van a humillar a través de expresiones que se dicen con el fin de deshonrar, desacreditar o menospreciar a una persona, haciéndole daño, en este caso por ser cristiano o cristiana. No. El mismo Señor Jesús fue vituperado por aquellos que debían haberse convertido a Él y debieron adorarle como el Mesías, como Dios hecho hombre. Y en la Biblia leemos acerca de esto, cómo fue injuriado, difamado por los judíos cuando Él los confrontaba con su pecado para que se arrepintiesen y se convirtiesen. ¿Y qué decían los judíos a Jesús? ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano? El peor insulto que le podían hacer a un judío. Y además de esto, ¿tienes qué? Tienes demonio. Juan 8:48. Claro está, acusándole falsamente. Y aún estando clavado en la cruz, le injuriaban, lo ofendían, lo humillaban. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 39, podemos leer que los que pasaban por ahí donde estaba el crucificado, claro, lo quedaban viendo y dice que lo injuriaban, lo humillaban. El apóstol Pablo escribió a los corintios, en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 8, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Él también era vituperado, él también era calumniado y difamado. Y así va a suceder con los cristianos de todos los tiempos. ¿Diciendo qué? Mentira. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 22, el Señor Jesús, sabiendo que sus discípulos de todos los tiempos iban a ser vituperados o injuriados o iban a sufrir ofensas, iban a ser calumniados o difamados y aún humillados, les escribe para consolarles diciéndole: bienaventurados, inmensamente felices seréis cuando los hombres os vituperen por causa del Hijo del Hombre, no por maldad alguna o pecado, no, por causa del Hijo del Hombre, por causa de vivir para honrar y glorificar a Cristo, por causa de vivir una vida consagrada a Dios, a Cristo. Así que si los inconversos que te rodean siempre hablan bien de ti, preocúpate. ¿Por qué razón? Por lo que Jesucristo dice al respecto en Lucas 6:26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros cuando todos los hombres, es decir, la gente del mundo, hable bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían sus padres ¿con quién? Con los falsos profetas, con los falsos. Termino diciendo que hay una séptima idea equivocada y pueden haber muchas más, pero quiero referirme nada más a estas 7. Una séptima idea equivocada acerca de la bondad de Dios. Y por ser la séptima no es la menos importante. ¿Y cuál es esta? Que Dios en su bondad tolera. Que Dios en su bondad pasa por alto, que Dios en su bondad ignora los pecados del pecador y que la persona, ya sea que se diga cristiana o no, siga viviendo esa vida egoísta, esa vida de rebeldía, practicando el pecado. Es más,
Estas personas tienen la idea falsa o la idea equivocada acerca de la bondad de Dios, que porque Dios es bueno, estas personas que están viviendo vidas egoístas y en rebeldía, cuando se mueran, se van a ir al cielo con todo y zapatos, solo porque hicieron una oración de aceptar a Cristo sin nunca convertirse a Dios. ¿Y de dónde proviene esta idea? Obviamente de falsos maestros, de hombres impíos. Hombres impíos que han convertido la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Cuidado, cuidado. En su carta a los Romanos, capítulo 6, verso 1 y 2, Pablo les escribe a los cristianos de esa ciudad para quitarles esa idea falsa de que la bondad de Dios es una licencia para pecar. De que la bondad de Dios es una licencia que Dios nos da para pecar, diciéndoles, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Oiga lo que dice Pablo. En ninguna manera, un rotundo no. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, claro está, cuando nos convertimos a Dios, por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, los que hemos muerto al pecado, ¿qué dice Pablo? ¿Cómo vamos a vivir aún en él? Yo quiero expresarles lo que John MacArthur escribió al respecto. Aquí, en ninguna manera significa que nunca sea así. Es decir, vamos a perseverar en pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Nunca sea así. Y esta, escribe MacArthur, es la expresión más fuerte o más enérgica en el griego. ¿Para qué? Para repudiar, para rechazar esta afirmación. Pero además, escribe MacArthur, cuando el apóstol dice en ninguna manera, también esto implica una sensación de indignación. Una sensación de indignación frente a los que se atreven a creer que esa afirmación, es decir, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, es cierta. Y después de todo lo expresado, amados y amadas, yo me pregunto y les pregunto, ¿tendremos los cristianos hoy en día el derecho a recibir un mejor trato de los que no aman a Dios, ni le temen, ni aman a los cristianos, que el trato que recibió Jesús cuando caminó en esta tierra? O aquellos siervos de Dios desde el Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento y durante toda la historia de la iglesia cristiana. Realmente no. ¿Por qué? Óigalo bien. Porque los que asumen una postura abierta por Cristo, los que definitivamente confiesan que están por Cristo en este mundo, se van a convertir en el blanco de salvajes ataques. ¿Por qué razón? Porque Satanás no malgasta sus municiones sobre cristianos nominales, sobre personas que dicen ser pero no son. Además, Satanás solo vuelve su artillería contra los que están atacando las puertas del Hades. No se le olvide. Tampoco se le olvide que aún en este mundo, mientras vivamos en este mundo, mientras padezcamos oposición, persecución, peligros, calumnias, humillación, encarcelamiento, enfermedades y aún muerte, seremos bienaventurados, seremos inmensamente felices, no solamente porque se nos está dando el privilegio, óigalo bien, el privilegio de sufrir por Cristo, sino también porque Cristo mismo estará con nosotros en ese momento y nos dará la fuerza necesaria en ese momento. Y porque esta clase de rechazo siempre va acompañada de la bendición de Dios. Dice, y no estoy hablando de bendición material, prosperidad material, algo más grande. Dice, de ellos es que es el reino de los cielos y eso no tiene valor. Amén. Además, podemos confiar que Dios es bondadoso y fiel y que en su soberanía, óigalo bien, en su soberanía, todo lo que Él permite en nuestras vidas, aunque nos cause tribulación, aflicción, dolor, es para nuestro bien. Aunque en ese momento no lo entendamos. Finalicemos con una oración a Dios. Dios de misericordia y amor, Dios de bondad, gracias. Gracias
por instruirnos con tu palabra. Gracias por quitar de nuestra mente todas esas ideas incorrectas acerca de tu bondad. ¿Para qué, Señor? Para conocerte como tú realmente eres y para vivir llenos de gozo y de paz, aún en medio de tribulación, de aflicción y dolor. ¿Por qué, Señor? Precisamente porque tú eres bueno, Señor. Hoy lo hemos entendido. Porque tú eres bondadoso a pesar de que padezcamos todas estas cosas. Gracias, Dios. Gracias. Y yo quiero pedirte que estas palabras no solo quiten las ideas incorrectas acerca de tu bondad, sino que a los cristianos aquí presentes nos llenes de fe y nos llenes de gozo y de paz, aún en medio de las tribulaciones. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.